Quiero compartir con usted mi opinión. Una política exterior de nuestro país tiene que estar muy orientada a lo que están definiendo las grandes potencias en el mundo. El juego que definen esas potencias tiene que ser de buena lectura para el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país y para esas decisiones que son importantes en un mundo globalizado. Hoy por hoy hay 3 países que marcan mucho el proceso de las políticas exteriores en el mundo: Estados Unidos de América, la República Popular China y Rusia. Esas 3 naciones están en un constante devenir de discusión sobre temas políticos y económicos. Si no tenemos una lectura clara de lo que está pasando en la relación de estas 3 naciones, definitivamente, como decimos popularmente en nuestro país, estaríamos en política exterior detrás del palo. Es importante ponerle atención a lo que acontece a nivel internacional y que nuestro país tenga muy buenas relaciones con estas potencias en el mundo. No tiene por qué el país casarse solo con una de ellas. Debe tener muy buenas relaciones, no solamente políticas, sino comerciales, con las naciones más poderosas del mundo. Esa es mi opinión. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social, para hacer el bien juntos. Il Cestino Gourmet y la Trattoria Di Oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria Di Oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria Di Oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. El bien despierta en vos cada día. Existe porque crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas. Junto a vos, el bien se mueve hasta cada rincón. Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Crees que hacer el bien es luchar por las demás personas. Por eso extendés tu mano hasta alcanzar a quien más lo necesita. Y sabes que ese esfuerzo colectivo construirá el mundo que soñamos. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día y a compartir lo que tenés para que el bien se multiplique. Porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social, para hacer el bien juntos. La política de los Estados Unidos de América es una política internacional de Estado. Sin embargo, también hay cambios
de acuerdo al presidente o de acuerdo al partido político que esté gobernando, sea demócrata o sea republicano. Hemos tenido un cambio, no solamente de partido, sino también de presidente en los Estados Unidos de América, y eso marca algunas diferencias en su política exterior. Para eso hemos invitado a dos expertos, a dos conocedores del tema internacional para hablar de la política exterior de los Estados Unidos. Uno de ellos es Dieter Gallup, que es analista político, politólogo con énfasis en políticas públicas por la Universidad Atlantic International University de los Estados Unidos de América y máster en comercio exterior con mención en relaciones económicas internacionales. Y el otro, Carlos Cascante Segura, profesor de Historia de Relaciones Internacionales en diversas universidades de nuestro país y máster en Diplomacia e Historia de la Universidad de Costa Rica. Dieter, Carlos, un placer tenernos por acá. Un gusto siempre estar con usted, Claudio, y con Dieter. Muchísimas gracias y como siempre es un honor, Claudio, poder compartir con vos espacio y también poder compartir aquí con nuestro compañero y contertulio. Salud por Costa Rica y por la política exterior. Salud. Así es, salud. Cambio de presidente, cambio de partido, gobernando ya hace varios meses en los Estados Unidos de América. Ya tenemos elementos sustanciales que nos pueden decir hacia dónde va la política exterior de los Estados Unidos de América, y recientemente, para marcarlo como un punto de inflexión, las declaraciones del presidente Joe Biden en relación a Putin, que lo trata de asesino prácticamente, y también con el presidente de China, a quienes acusa de un genocidio en su país. ¿Marca eso una diferencia sustancial del presidente Biden con dos potencias, una política y una económica a nivel mundial? La política exterior de los Estados Unidos hay que valorarla a partir de lo que pasa en la política interna. Es decir, al ser un país tan grande, no podemos valorarlo como valoramos a otros países donde la política exterior puede ir por un lado y la política interna por otro. Una de las críticas fundamentales que recibió Biden durante toda su campaña y durante su gobierno es la posible debilidad hacia China y la posible debilidad hacia Rusia. Entonces, muchas de las expresiones que Biden ha hecho hacia China y a Rusia tienen un alto contenido interno, mostrarlo como un presidente fuerte internamente. Más allá de eso, creo que hay una comunidad de ideas en torno a lo que debe ser China para los Estados Unidos, en términos de una amenaza a la hegemonía estadounidense. Eso creo que es una continuidad de la política Trump. Y si nosotros vemos las encuestas de opinión pública en los Estados Unidos, se considera a China, la población estadounidense considera a China una amenaza, los políticos consideran a China una amenaza, acaban de pasar una ley bipartidista de competencia contra China, entonces ahí me parece que hay una comunidad. En el caso de Putin, evidentemente hay una diferencia en la relación entre Putin y Biden que es muy distinta a la que tuvo con Trump. Esa es la relación personal. Pero si nosotros analizamos, digamos, los documentos oficiales emanados del FBI, de la Central de Inteligencia, de todos los cuerpos de inteligencia del Estado y de los equipos de seguridad, Rusia siempre es vista como una amenaza, especialmente como una ciberamenaza en este momento. Entonces ahí también hay una comunidad. Los Estados Unidos entiende que debe lidiar con dos amenazas, pero lo que ha variado, Claudio, sustancialmente, no sé si Dieter tiene la misma opinión, es cómo enfrentar esa amenaza. Trump era más aislacionista en el manejo de la amenaza. Biden va por una línea de contención de la amenaza, pero con alianzas estratégicas de largo plazo en la política exterior de los Estados Unidos, y ahí está la diferencia que yo creo que es medular. Dieter, en esa pareciera, o es la lectura mía, puede ser errónea, pero se las pregunto a ustedes, que en el caso, tal y como lo planteaba Carlos, en el caso de Donald Trump, el enemigo era más evidente que era China, y había una cercanía hasta amigable en algunos aspectos con Rusia. En el caso de Biden, este ataque a Rusia, algunos lo podríamos ver como un regreso
al escenario político de Rusia desde el punto de vista político, porque realmente, como lo planteabas vos, la fuerza económica, la potencia económica hoy que compite con Estados Unidos es China. Pero en el campo político, en el campo de intervención, como en el caso de Siria, el país que interviene directamente y militarmente es Rusia. ¿Hay una diferencia en ese trato entre Rusia y China en el caso de Biden, diferente a lo que planteaba Donald Trump? Es evidente que hay un cambio sustancial en la política exterior de los Estados Unidos y, como bien menciona Carlos, coincido plenamente con el tema del trato hacia Rusia. Es evidente que también existen posturas ideológicas que vienen a marcar muchísimo, ¿verdad?, pues la forma en la cual se hace diplomacia en los Estados Unidos. Recordemos que ahorita Biden está también tratando de fomentar nuevamente el multilateralismo, que es algo que en la administración de Donald Trump se había perdido, se echaba de menos. De hecho, Estados Unidos, siendo una potencia que fuera tan aislacionista en cuanto al tema de tomar decisiones para poder seguir fomentando, ¿verdad?, las relaciones con los demás países. Vimos como también se había echado de menos las relaciones con algunas, por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea en este momento está teniendo un poco más de intervención por parte de los Estados Unidos y están empezando a fomentar nuevamente los lazos, y también se está fortaleciendo nuevamente la OTAN. Veamos también en el caso de cómo se está tratando a China. Muchos, y quizás yo fui uno de los que en algún momento planteó de que nuevamente las relaciones con China iban a ser nuevamente un poco más blandas, iban a ser un poco más al estilo Obama. Sin embargo, se mantiene una postura bastante dura, porque Trump, a diferencia del presidente Biden, realmente lo que le interesaba era más el tema económico y no necesariamente el tema de derechos humanos, el tema multilateralismo, el tema militar. Incluso Trump en su momento empezó a retirar tropas de Alemania, empezó a retirar tropas de Afganistán también y de otros países donde actualmente se mantenían tropas de los Estados Unidos, porque planteaba más un tema de desarrollo al interno, de desarrollo económico al interno, y de evitar amenazas como la que plantea necesariamente China. Sin embargo, al cambiar nuevamente la estrategia en esta administración, vemos que las cosas van cambiando. Vemos ahora un tema de derechos humanos, vemos un tema de que Estados Unidos regresa nuevamente a la OMS, vemos el fortalecimiento de la OTAN y vemos también el fortalecimiento de los temas ambientales, donde Estados Unidos nuevamente regresa al Acuerdo de París. En esa misma línea que nos comenta Dieter, te pregunto a vos, Carlos, resulta que China se vuelve el enemigo número uno que plantea Donald Trump, sobre todo por el tema económico interno y por la migración que hay de tanta inversión norteamericana, que encuentra mayores facilidades, más bajos costos en su desarrollo en China que hacerlo en su propio país. Entonces, desde ahí viene una guerra económica. Pero también es cierto que en esa época de Donald Trump, Estados Unidos, que era el país que promovía el multilateralismo y que promovía los tratados de libre comercio, los abandona. Y es China la que toma la iniciativa para fortalecerse en tratados de libre comercio. Donald Trump también golpea mucho la alianza, la OTAN, la alianza del Atlántico Norte, militar, y eso también genera desconfianza en actores europeos. El simple cambio de presidente, con todas las virtudes políticas que son superiores de Biden históricamente a las de Trump, ¿le devolverá credibilidad a Estados Unidos con antiguos socios? No, voy a elaborar un poco en eso. Trump no fue un evento aislado en la historia de los Estados Unidos. A veces la gente tiende a pensar que Trump es de esas excepciones que se dan en la historia de los Estados Unidos y que se fue Trump y se acabó esa lógica. No, Trump representa una serie de líneas históricas en los Estados Unidos. Trump, de hecho, representa una corriente de pensamiento en política exterior que se llama el neoaislacionismo, que fundamentalmente sostiene que los Estados Unidos pierde mucho cuando sale al exterior, pierde mucho dinero internamente, pierde mucha capacidad de maniobra cuando entra en alianzas, y entonces la diplomacia y el multilateralismo se ven como enemigos de esa visión, digamos, más enclaustrada de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué tan fuerte es la visión neoaislacionista en los Estados Unidos? Y cuando uno ve acciones del gobierno de Biden, se da cuenta que es fuerte. Pongo un ejemplo, la salida de tropas de Afganistán en estos días,
que fundamentalmente se ha visto con mucho temor por miembros de la seguridad de los Estados Unidos, atemorizados con la posibilidad de que vuelva a montarse algo similar al Estado Islámico con la salida de los Estados Unidos de Medio Oriente en Afganistán, que es algo tan serio. La política económica de Build Back Better, es decir, de construyamos de nuevo y mejor, que habla de sacar inversión estadounidense de la Asia para traerlo a canales más cercanos. Eso es una política de guerra, es decir, de desconfianza en lo que pueda ocurrir en el Asia. Entonces, no es que Biden elimina completamente esa lógica del neoaislacionismo, la modera. Y la modera porque es un tipo que más bien ha tenido un pensamiento neoliberal de expansión comercial, pero el Biden que está ahora es muy diferente al Biden de finales de los 90, que era un gran defensor de tratados de libre comercio. Ahora vimos a un Biden más nacionalista en lo comercial, y creo que Dieter puede verlo mejor porque es su especialidad, la parte comercial, pero es un nacionalismo moderado, pero nacionalismo. Viene eso marcado dentro de lo que decías antes, que la política exterior norteamericana tiene que ver mucho con lo interno. Con lo interno. Si vemos, por ejemplo, la política estadounidense de apoyo a una tasa mínima global, es una política vinculada con proteger inversiones dentro de los Estados Unidos para una competencia más equilibrada con la economía de los Estados Unidos. Entonces no podemos hablar de un Biden tan abierto como algunos quisiéramos verlo. Ahora, sí van a haber mejoras porque es un tipo que le preocupa el medio ambiente, cosa que a Trump no le preocupaba. Requiere fortalecer su alianza con Europa porque China está entrando a Europa, entonces tienen que verlo. Y la relación con China entonces abarca, digamos, creo que 3 elementos. Uno es el comercial, el otro es la batalla informática, la batalla por el 5G, por la inteligencia artificial que va a controlar la política del futuro. Y el tercero es la clásica geopolítica, que es que los Estados Unidos todavía se considera el dueño del Pacífico. Y China va a intentar, y está intentando por todos los medios sacarlo de ahí. Eso nos cambia el panorama. Es decir, de Biden no podemos esperar una política tan abierta como la que tuvimos hará hace unos 20 años, porque tienen un adversario muy complicado que es China. Ese concepto del neoaislacionismo que hace referencia a Carlos, me lleva a pensar también que eso no solamente está sucediendo en los Estados Unidos. A razón del COVID, muchos han vuelto su visión a lo interno de los países, sobre todo por el golpe que han recibido las economías. Y también me lleva a pensar en cómo también en otros escenarios, también en relación al COVID, hay elementos que se vuelven parte de esa guerra internacional, y uno de ellos es las vacunas. Las vacunas de los rusos, las vacunas de los chinos y las vacunas de los estadounidenses, cada uno promoviendo en diversos países aliados el uso de esas vacunas, y China y Rusia aprovechando en aquellos países donde Estados Unidos no ha podido ayudar para la vacunación. Pareciera que hoy el juego político se aleja un poco de lo militar, pero se concentra ya no solamente en un tema económico, sino también en un tema de salud. ¿Cómo lo ven ustedes? Evidentemente, después de 1991, caímos en un mundo unipolar, donde Estados Unidos fue el ganador. Claramente fueron muchísimos años en los que Estados Unidos se mantuvo al frente de la economía, de la hegemonía militar. Sin dejar de hacerlo todavía, pues evidentemente tiene al frente a dos competidores muy importantes. Uno que tal vez no tiene el potencial económico como lo es Rusia, pero sí tiene un potencial más a nivel de inteligencia. Pero en el caso de China, China tiene una hegemonía militar bastante importante. Veamos lo que pasó con Hong Kong. No podemos obviar lo que ha estado pasando con Hong Kong, la forma en la que tomaron Hong Kong durante el periodo de la pandemia, y prácticamente nadie hizo nada. Nadie se ha querido meter en esa situación. El tema de lo que está sucediendo con las tensiones en Taiwán también no podemos dejar de ver esa situación. Pero el tema que estás hablando ahorita y que estás tocando es un tema medular, porque ya hemos pasado de tener una guerra fría como la tuvimos en los 80s, desde los 60s a los 80s, y ahora tenemos una paz fría, porque realmente lo que estamos teniendo es una paz fría. No estamos viendo tanto, tal vez como
asuntos militares como se vieron en otros momentos, pero sí estamos viendo temas comerciales y ahora el tema COVID con lo de las vacunas, y estamos viendo también estas tensiones que se han venido dando. No saquemos tampoco del escenario a Gran Bretaña, que tiene su propia vacuna también, y al estar en el Brexit, ¿verdad? Bueno, al haber ya salido ellos de la Unión Europea, evidentemente supone, ¿verdad?, un tema de poderío económico y poderío militar que ellos también quieren ir manejando. Me llama poderosamente la atención, sí, tal vez los cambios que se han venido dando en cuanto al tema de la diplomacia en Estados Unidos, que sí ha hecho que evidentemente vaya quedando un poco rezagado en cuanto a la hegemonía que ellos han querido sostener durante mucho tiempo. En China, la diplomacia de ellos ha sido una diplomacia bastante abierta, una diplomacia de amistad, una diplomacia donde no han llegado a imponer militarmente, ni hemos visto lo que durante mucho tiempo estuvimos acostumbrados a ver de Estados Unidos en otros países. Incluso podemos ver en América Latina cómo China está bastante arraigado, ¿verdad? Incluso, bueno, yo que soy limonense, ¿verdad?, soy embajador de mi provincia, vemos el tema de la Ruta 32, que tal vez ustedes no viajan muy constantemente, pero ya vemos hasta rótulos en mandarín en medio de la carretera. Cosas como estas han venido evidentemente a cambiar los paradigmas en cuanto a lo que es la política exterior. Y menciono mucho el tema de China, Rusia y demás países porque no podemos dejar de hablar de ellos cuando hablamos de la diplomacia de los Estados Unidos, porque hoy por hoy son los temas medulares. Y allí es donde vemos también cómo el patio trasero, como se nos ha llamado durante mucho tiempo, se ha descuidado también. América Latina no es protagonista en este momento y quizás sí veamos algunas tensiones con Brasil, que yo creo que también es un tema que podríamos ir desarrollando posteriormente. Carlos, y en esa triada que estamos hablando de Estados Unidos, China y Rusia, tiene una desventaja Estados Unidos en cuanto al sistema que varía cada 4 años de presidente, o cuando mucho puede aguantar un presidente de los Estados Unidos 8 años. Y tenemos a un Putin con 2 décadas, y tenemos a un Xi Jinping que anda ya superando los 10 años, si mal no recuerdo, o llegando a los 10 años y podría estar mucho tiempo más. ¿Le da eso estabilidad a la política exterior de Rusia y de China, sus sistemas políticos, y viene en detrimento de las posiciones estatales de los Estados Unidos? Sí y no. Vamos a ver. Creo yo que hay un elemento fundamental de la continuidad de Xi Jinping y de Putin, que es que pueden lanzar grandes planes de largo plazo, ¿verdad? Y saben que se van a quedar ahí. De hecho, en su última entrevista a la televisión estadounidense, Putin decía, le preguntaban que cuándo se veía él afuera. Y dijo, bueno, la biología es la que determinará eso, la biología, no la política, la biología. Sí, que aguante el cuerpo. Exactamente, fundamentalmente eso es lo que se interpreta. En el caso de Xi Jinping es muy sólido dentro del Partido Comunista Chino, ya hizo sus purgas que tenía que realizar para conservar ese tiempo. En el caso de la política exterior de los Estados Unidos hay un problema adicional, que primero no solo el cambio de gobierno, sino que, como decía Madeleine Albright, el problema es que nosotros, cuando hacemos política exterior, estamos sometidos al imperio de la opinión pública. Lo que hagamos nos va a generar un problema político interno. Y si nos metemos en una guerra, inmediatamente va a surgir una crítica a lo interno de los Estados Unidos, y a los 2 años tenemos elecciones. Y eso puede ser perjudicial. Es decir, siempre la política de los Estados Unidos tiene ese problema que es un tema, que puede ser un tema electoral, que está sometido a la opinión pública. Pero, ¿qué es lo que hace fuerte la política exterior de los Estados Unidos y qué es lo que le da equilibrio, pese a elementos como Trump? En primer lugar, hay una carrera diplomática establecida, fuerte, y eso, digamos, de equilibrio. Lo segundo es que el aparato militar funciona profesionalmente y tiene un peso muy fuerte en la política exterior de los Estados Unidos. Y lo tercero son los cuerpos de inteligencia, que también hacen política exterior. Entonces tenés 3 cuerpos burocratizados que condicionan siempre al presidente. En el caso, por ejemplo, de Trump desconfiaba de los diplomáticos, desconfiaba de los cuerpos de inteligencia. De todos. Y los que lo controlaron. Hasta de su secretario de Estado. Sí, no quería ninguno de sus secretarios de Estado, pero ellos tampoco lo querían a él. Pero el tercer elemento, que es el aparato militar, lo controlaba. Es decir, el aparato militar siempre le puso estate quietos a Trump. Entonces, hay como 3 elementos que mantienen la estabilidad, la estabilidad media que tiene que tener la política exterior de los Estados Unidos.
En esos otros países la estabilidad lo da el monarca, porque así prácticamente funcionan como una monarquía, con todos los problemas internos que tienen, de pleitos internos, que no niego que los haya, pero la estabilidad la da ese plan que se establece a partir del gobierno de Xi Jinping o de Vladimir Putin. Interesante lo que estás planteando, porque cuando hablas de los militares en los Estados Unidos, la lectura que uno hace es que hay una separación de poderes, no solamente legislativo, judicial, ejecutivo, sino también con el servicio militar en los Estados Unidos. Lo cual no es tan claro y tan evidente en países como Rusia y China, a sabiendas de que también la historia, y vos que sos historiador lo sabrás mejor que yo, hace que el ciudadano chino y el ciudadano ruso le guste ese tipo de liderazgos fuertes y largos, desde los zares, en el caso particular de los rusos siempre ha existido eso. Entonces la pregunta para ambos, ¿es una lucha hoy a nivel internacional por la democracia o las autocracias? Pareciera que ese no es el tema de la lucha de estas potencias. Puede ser que Estados Unidos en algunos momentos decore sus posiciones en respaldo al sistema democrático de corte occidental, pero también es cierto que Estados Unidos en su larga historia ha tenido muy buenas relaciones con gobiernos autoritarios, autócratas totales. Entonces no es un tema de la democracia lo que hace cercanía de estos países con unos y otros. Y este largo comentario lo complemento con lo siguiente. Rusia se mete un poquito más en cuestiones políticas, pero los chinos son más respetuosos. No se metan conmigo y yo no me voy a meter con ustedes. Déjenme a mí unificar la China histórica que sueño. Me falta solo Taiwán, dirían. Entonces se metan con nosotros y nosotros en su política interna nos metemos. Se las dejo a ambos. Ok, perfecto, muchas gracias. Pues evidentemente sí, nosotros no podemos obviar de que en Estados Unidos sucede un tema de intereses particulares. Recordemos cuando cayó el patrón oro en los años 70, ¿verdad? Y se empezó a petrolarizar la economía. Claramente empezaron todos estos movimientos a nivel internacional y claramente Estados Unidos buscaba intereses de ese tipo. Y eso lo podemos ver en Arabia Saudita. Es un gobierno totalmente autocrático, un país donde no se respeta para nada los derechos humanos, pero es uno de los grandes aliados de Estados Unidos. Y entonces es ahí donde tu tesis evidentemente gana gran respaldo y gran poder. Y eso lo seguimos viendo también en otros países como Singapur. Singapur es un país totalmente autocrático, ¿verdad? Donde vemos prácticamente un dictador que tiene décadas de estar en el poder también, y vemos las relaciones que se tienen con Estados Unidos. Sin embargo, cambia un poco en el caso latinoamericano. En el caso latinoamericano sí cambia bastante, porque vemos que es un tema meramente ideológico también, y vemos cómo se trata Cuba. Pero no es retórica a veces de los Estados Unidos con América Latina. Cómo se trata Cuba, cómo se trata Venezuela. No estoy justificando, ¿verdad? Que no se entienda como que estoy justificando el tema de la política de cada uno de esos países, pero sí vemos que también sí existe cierta hipocresía en respecto a eso. Creo que ese es tal vez el punto medular. Don Carlos, no sé si tendrá alguna... Sí, evidentemente, las ideologías de la democracia liberal no es que sean grandes defensores de la democracia liberal. Ojo, no estoy diciendo que me guste el otro régimen. Prefiero las democracias liberales con todos sus defectos, claro. Con todos sus defectos, con todos sus problemas, con todos sus atentados a veces contra la inteligencia de los votantes. Lo prefiero a cualquier otro régimen, pero está claro que esto es una lucha geopolítica. Una lucha geopolítica en la cual se alteran los ánimos en la medida que China ha planteado la necesidad de recuperar su predominio sobre el primer collar de islas que rodean a China. Estamos hablando de Hong Kong, estamos hablando de Taiwán, estamos hablando de Filipinas, estamos hablando de Japón. Es decir, lo que China soñaría, especialmente aquellos geopolíticos chinos más agresivos, es ver a los Estados Unidos fuera de ahí, ver que los Estados Unidos no tenga su base militar en Okinawa, que no tenga su base militar en Seúl. Eso es evidente, pero los Estados Unidos no van a renunciar a eso. Eso sería ya renunciar completamente a ser la potencia hegemónica. Sigue teniendo Estados Unidos hegemonía militar sobre China y sobre Rusia sustancialmente. Sin lugar a dudas. El presupuesto militar de los Estados Unidos, aunque el chino ha crecido muy rápidamente en los últimos 20 años, todavía el presupuesto militar de los Estados Unidos sobrepasa por mucho
por mucho el presupuesto militar chino. La capacidad naval de los Estados Unidos sobrepasa por mucho la capacidad naval de China. En esa línea, los Estados Unidos quieren que eso sea así, que siga siendo así. Y establecen un discurso, porque usted no va a plantear esto geopolíticamente tan crudamente, hay que establecer un discurso, algo que suene agradable a los que nos gusta la política y también nos agrada el discurso político, porque si no, no tendría mayor atractivo, pero es evidente que es un enfrentamiento geopolítico fuerte. Ahora, si en ese enfrentamiento geopolítico los Estados Unidos tendrá que apoyar a algún dictador, lo hará, como lo han hecho siempre, históricamente cualquier entidad que tenga una noción de hegemonía. A mí me parece que, y disculpe que los interrumpa un poco, que tal vez lo que podría contrarrestar un poco sería el acercamiento de los Estados Unidos a India, que es uno de los tal vez catalizadores que ha tenido China en su expansión a lo largo de los años, y me parece que la cercanía que pueda llegar a tener la diplomacia estadounidense con la India podría ser de mucha ventaja para poder contrarrestar un poco lo del crecimiento que ha tenido China. Hay negociaciones de Estados Unidos con India, con Japón y Australia para conformar algo como una OTAN. No, ya está. Correcto. La Quad es son conversaciones todavía muy avanzadas en términos de ser un contrapeso a China en el Asia-Pacífico. De hecho, Australia ha empezado a tener una política de separación de China, porque es al final lo que los países del Asia sufren. Y China es mi principal socio comercial por la cercanía, por lo que es China. Pero ¿dónde quiero estar? Si del lado de los Estados Unidos o del lado de China. Ese es un planteamiento muy difícil para países como Australia, para países como Indonesia. Filipinas se pasó al lado chino y no le ha ido muy bien. Entonces es muy interesante el tiempo que estamos viviendo. No digo que sea agradable, porque vivir en un clima así no es agradable, pero es muy interesante. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social, para hacer el bien juntos. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Decías antes sobre el poder militar norteamericano, que es una ventaja sobre China. Si vamos a la República Popular China, la fortaleza china sobre los Estados Unidos está en su comercio exterior, en su economía, en su capacidad. Es la única economía que en COVID ha salido avante y está creciendo. Pero la diferencia que tiene la economía china
al resto de las economías de países que están alrededor de ellos es el consumo interno. Porque China durante mucho tiempo su potenciación fue la exportación, sin embargo hoy es el consumo interno. Ellos han empezado a mutar mucho el tema de cómo han crecido económicamente y cómo ellos ahora están con esa población, consumiendo. eso es una ventaja comparativa. Sin embargo, también. antes no se daba. Tuvieron que pasar muchos eventos para que pudiera darse un crecimiento de ese tamaño y que ellos pudieran consumir sus propios productos, porque la revolución que se dio en 1949 hasta 1970, China no era capaz de poder consumir sus propios productos, todo lo tenían que exportar. Sin embargo, después de que se crean zonas económicas especiales y empieza a haber un auge económico... Y hay poder económico ya en los chinos. Exactamente, así es, así es. De hecho, la cantidad de chinos que son ricos, tal vez no súper ricos, pero ricos o que ya están en una clase media alta, prácticamente es la misma cantidad de población de los Estados Unidos en total. Entonces estamos viendo que es una población bastante grande que tiene capacidad para poder comprar. Y eso se vuelve también atractivo para países como los Estados Unidos. Hay un autor que se llama Neil Ferguson que en un texto habla de chimérica, que es la relación entre China y los Estados Unidos. Y él lo plantea muy interesantemente, es que China se convirtió para los Estados Unidos en una fábrica donde podía producir todo mucho más barato, mucho más rápido, por todas las... No necesariamente para que se quedara en China, era para diversas latitudes. Claro, y por otra parte... el tesoro de los Estados Unidos empezó a convertirse en un deudor de la economía china que iba en crecimiento. Entonces se crearon una serie de lazos muy complejos, muy complejos. Por eso cuando Donald Trump llega y pone aranceles, el problema es que te complica toda la economía entre ambos países, porque hay bienes de los Estados Unidos que incrementaron su costo de una forma altísima. Porque muchos de los componentes con que fábricas estadounidenses como la Harley Davidson, esa calidad de marcas, ¿verdad? de insignias de la economía estadounidense, dependía mucho del traslado de bienes de China. Entonces se encarecieron, entonces ahí todo el mundo salió perdiendo. Lo que pasa es que, para concluir el cuento de Ferguson, es que él empieza a valorar ¿qué pasaría en un enfrentamiento? El libro lo escribe hace unos 7 años. ¿Qué pasaría en un enfrentamiento? Entonces él lo que dice es, bueno, hay muchos elementos de contención al enfrentamiento. O sea, puede ser que las relaciones se pongan complicadas, pero hay muchos elementos de contención. Por eso es que a veces resulta un poco exagerado hablar de una guerra entre China y los Estados Unidos. Porque hay muchos elementos de contención comerciales, mucha interdependencia económica, que frena eso. Lo que pasa no tendría que ser caliente. No. Lo que vos decías creo ahora. que el concepto adecuado es adversariedad. Sí. O sea, son adversarios, compiten. Y los Estados Unidos no le puede dar espacios a China porque China los va a tomar. Y eso hace interesante esa relación. Ahora, la desconfianza que hay entre Estados Unidos y China, y Estados Unidos y Rusia, es la misma que hay entre China y Rusia. Históricamente tampoco han sido así como grandes hermanos, a pesar de que tienen una gran frontera común. No se vislumbran para nada acuerdos más allá. Y cuando ambos se definían como comunistas tampoco. No, esa fue la peor época. La relación era tan bien, ahora es una... Sí, no, por la cantidad de subideologías que partieron a partir del comunismo, ¿verdad? Pero ahorita no se ve más allá que la alianza que han tenido con el tema del gas, que es un tema también bastante importante y medular también respecto a las relaciones internacionales de los Estados Unidos con Europa, porque ahorita tienen el ducto de gas que está entre Rusia y llegaría hasta Alemania, que antes pasaba por Europa continental, ya no está pasando por Europa continental, y evidentemente eso supone, ¿verdad?, que va a permitirle a Rusia comerciar directamente con los europeos sin tener que pasar por todos esos países aliados que incluso están en la OTAN. Por allí estaba Polonia, por ahí estaba el tema de Ucrania, lo que querían era brincarse Ucrania por todos los problemas que han tenido, y este ducto va porque va. De hecho, Alemania... Falta poco para terminar, creo. Alemania está muy decidido a comprometerse con la finalización de esa construcción porque claramente le sirve y mucho, y esto supondría también un desafío enorme para la administración de Biden porque claramente iría en contra de los intereses de los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos exportan mucho gas a
a Europa. A Europa, ¿verdad? Exactamente. Entonces también hay un tema de intereses comerciales y también intereses geopolíticos. ¿Y sería culpa de Trump que se gestara esa alianza del gas entre Alemania y Rusia? En realidad ya había un primer gasoducto, el Norden 1. El 1. Que fue construido cuando Rusia era potable. O sea, estamos hablando de cuando después de la Guerra Fría, que Rusia volvió a ser un actor de la comunidad internacional aceptado por Occidente y que Rusia estaba en una posición de debilidad. El Norden 2 pues ha tenido críticas por parte de los Estados Unidos y una oposición abierta de los Estados Unidos porque ligaría los destinos de Alemania mucho a Rusia. Claro, y el juego de Alemania es no depender ni de los Estados Unidos ni de Rusia, sino tener... Alemania es una potencia. Alemania es una potencia por sí misma y es el motor de la Unión. Entonces, es un... No es igual las amenazas de Biden para Costa Rica. No, por supuesto que no. A las amenazas no, ellos de son Alemania. amigos, ellos son amigos. Y con los amigos uno discute pacíficamente. Saben el peso que tiene políticamente Alemania, pero... los alemanes están claros y en la última visita de Biden a Europa se lo dijeron, queremos conversar del tema muy seriamente para que le dejen de poner trabas. Evidentemente los Estados Unidos no quieren empoderar a Rusia porque serían dos amenazas más fuertes. Ahora, la relación entre China y Rusia es una relación que ha mejorado en los últimos años porque en la época del comunismo más bien eran enemigos. Después de la apertura de relaciones diplomáticas entre China y Rusia tuvieron una relación muy tensa. Ahora están, digamos, más cercanos. Lo que pasa es que si uno lee las líneas de los grandes geopolíticos rusos de la actualidad, dicen que no les gusta la idea de que Rusia esté bajo el predominio chino. Y así lo están sintiendo, como que Rusia le cede mucho a China. Y eso para Rusia no es potable. Lo que pasa es que la debilidad de la economía rusa... Lo que pasa es que la economía rusa, llena de sanciones por parte de Occidente, los impulsa más hacia China. China con billetera mata galán. Decía un colega argentino que en los pleitos internacionales Rusia pone el golpe en la mesa, pero China pone la plata en la bolsa. Entonces hay que ver cuánto soporta esa relación, que también históricamente ha sido tensa y 20 años no cambian, siglos de problemas fronterizos, siglos de desconfianza política y intereses divergentes también internacionalmente. Acaban de meter ustedes dos otro actor que no lo hemos tocado, que es la Comunidad Europea, que la dificultad de la Comunidad Europea es actuar de forma monolítica. Hay países más fuertes como Francia y Alemania, y hay un actor que se ha desligado y que sigue siendo una nación muy poderosa, como es Reino Unido, que tiene una relación permanente y directa con los Estados Unidos como su madre patria. Ese actor europeo se vio obligado a escoger entre las tres potencias, le abrió el abanico Donald Trump con algunas de sus posiciones le abrió no el abanico, le abrió los ojos a los europeos de que no pueden depender únicamente de los Estados Unidos. Por supuesto que sí. Sin embargo, las cosas han venido cambiando con la administración de Biden, se han relajado un poco más, pero es evidente que durante la administración de Donald Trump las cosas fueron bastante duras, bastante complicadas y la Unión Europea buscó dejar de depender de los Estados Unidos en su política exterior, porque incluso la política exterior dependía casi que en su totalidad de los Estados Unidos. Ahora vemos cómo ellos quieren tomar sus propias decisiones, quieren ser un actor, como bien estás mencionando, de una manera más autónoma para tomar sus decisiones, y vemos también cómo Francia ha ido en crecimiento respecto al tema de la toma de decisiones. Alemania yo siento que todavía están como una especie de péndulo, ¿verdad? Pero me parece que podríamos ver la finalización de este gasoducto, podríamos ver también un cambio de política exterior en Europa, y eso supondría un problema más para los Estados Unidos porque perderían mucho espacio, mucha hegemonía, y no olvidemos que también que One Belt, One Road llegaría hasta Europa, y esto supone un comercio directo con China
que no va a depender ya de barcos, no va a depender de aviones, sino que va a ser de manera directa por tierra, ¿verdad? Entonces esto es algo súper importante porque aquí estamos viendo varios elementos. En el lado ruso estamos viendo el gasoducto, por el lado chino estamos viendo el One Belt One Road, que realmente va bastante avanzado. Y tendríamos que ver también cuáles van a ser las posiciones europeas. Creo que los alemanes están empezando a relajarse un poco, los franceses están empezando a tomar un poco más de fuerza respecto a sus propias decisiones, y habría que ver también el caso africano, que yo creo que no hemos tocado el caso de África, pero África también supone para los Estados Unidos otra situación donde tienen que voltear la mirada, porque África básicamente ha sido... no me gusta utilizar la palabra colonizada cuando hablamos de chinos, porque los chinos, pues evidentemente su política exterior se basa más en un tema de amistad y de relaciones recíprocas, pero sí tenemos una intervención mucho mayor en África de parte de China que de los Estados Unidos, como históricamente había sido, o de los europeos. Ahora, siguiendo con Europa, hace algunos días oía yo a Anthony Blinken, el secretario de Estado, el símil del canciller en los Estados Unidos, hacer referencia de mala forma, lo llamaba, si mal no recuerdo, que era una mala idea o era peligroso lo de el ducto del gas, el oleoducto que se está haciendo entre Rusia y Alemania. Entonces me preguntaba yo, entre esas cosas que se me ocurren, y vos sos el experto en relaciones exteriores, me preguntaba si la elección de Anthony Blinken, que estudió en Francia, que habla francés en forma perfecta, y sabiendo siempre las disputas que han existido entre Francia y Alemania, si no será estos dos elementos, lo que dice Blinken en relación al oleoducto del gas, ¿sí? y el ser él prácticamente su segunda nación, Francia, un poco de esa disputa o de ese guiño que tal vez le quiere hacer la administración Biden a Francia. No, Blinken tiene un pasado interesante en Francia, pero en realidad ha estado metido en la administración pública estadounidense durante todas las administraciones demócratas, ¿verdad? Entonces era una persona que fundamentalmente fue dada para hacer un guiño a toda la Unión Europea. Primero por su pasado en Europa, segundo por su pasado durante la administración Obama. Entonces es un tipo que concita cierta empatía con las clases políticas europeas, cosa que no hacía Mike Pompeo. Mike Pompeo es, voy a ponerlo en un término muy feo, pero Mike Pompeo es un político rural de los Estados Unidos, de Kansas. O un comerciante haciendo política exterior. Sí, ni siquiera un comerciante, un político de pueblo, porque Kansas es un estado muy rural en los Estados Unidos. Un cowboy político. Sí, y por otra parte, su primer secretario de Estado, Tillerson más bien era muy vinculado con las empresas petroleras, con poca experiencia. Blinken, en cambio, es un político profesional. Pero hemos llamado diplomático de carrera, dirían algunos por acá. No de carrera, porque no está vinculado a la... Pero tiene el conocimiento. Pero tiene el manejo, la experticia, es lo que ha estudiado, tiene una empresa de lobby en estos temas. Pero es que interesante lo que estás diciendo, porque estás diciéndome que tanto el secretario de Estado, o estamos diciendo, como el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, son políticos de carrera. Como dijo, diferente a lo que teníamos con Donald Trump o Tillerson o Pompeo. Yo creo que eso lo definió muy bien Vladimir Putin, con extrema facilidad, porque él le preguntaron, bueno, ¿cómo es conversar con Donald Trump y cómo es conversar con Biden? Dice, Donald Trump es una persona inteligente, Donald Trump es colorido. Mientras que Biden, de toda su vida adulta, ha estado metido en política, como diciendo, no, es que sí sabe de lo que habla, el otro no. Y yo creo que eso hace que esta administración estadounidense sea por lo menos mucho más ordenada en el manejo de su política exterior, mucho más predecible en el manejo de su política exterior, porque no vas a esperar a las 3 de la mañana que el presidente Biden agarre su Twitter y empiece a insultar a Justin Trudeau. Cosa que con Trump... Bueno, pero vamos a ver, en honor a la verdad, cuando arrancamos el programa... Ah, sí, claro. Yo te dije que Joe Biden trató a Putin de asesino. Sí, claro. O sea, eso era muy trumpiano, por llamarlo de alguna forma. Sí, claro. Y estamos hablando de alguien que tiene experiencia política.
y por otro lado trató a China de un país genocida. Claro. Entonces se me viene, te dejo esa inquietud a ambos y le agrego algo. ¿Será que se quiere, con estos dos ataques directos a China y a Putin, quiere ponerse como el paladín de los derechos humanos? Pero te hago una diferencia. En el caso de Trump lo hubiera hecho a las 3 de la mañana por un Twitter. Biden lo hace en una entrevista sabiendo que eso es lo que quiere decir. O sabiendo qué es lo que la gente quiere escuchar. O sabiendo qué es lo que la gente quiere escuchar. Exactamente. O sea, si en Trump lo que tenías eran reacciones que no sabías por qué surgían, porque todo lo que se habla de la Casa Blanca de Trump dicen que no había un mecanismo real de toma de decisiones, de discusión de decisiones. Hay que ver cómo amanecía el hombre. Que si amanecía, sí, que si en cualquier momento se enojaba con las personas que le decían que no. Mientras que en el caso de Biden sí hay claridad que la oficina de Biden está muy ordenada en cuanto a eso, es decir, lo que dijo Biden de Putin y lo que dijo Biden... Entonces, ¿dónde está la estrategia de tratar a Putin de genocida? Interna. Hay que hacer la lectura interna. Cuando a vos durante toda la campaña te han tratado de que vas a ser un tipo blando hacia las amenazas principales de los Estados Unidos y las encuestas de opinión te dicen que la gente considera que las amenazas principales de los Estados Unidos son los ciberataques rusos y el expansionismo chino, pero hay tenés que ciberataques chinos también. Claro. Y tienen más poder los chinos en el desarrollo y hay más lucha por el 5G entre Estados Unidos y China que Rusia. Claro. Rusia todavía no está compitiendo ahí. Ah, no, pero los ciberataques rusos son de altísimo. Son de verdad. Entonces, vos tenés que dar una misión de, no, aquí ya se paró el jueguito, aquí hay alguien que le dice a Putin lo que es. Pero Putin, y ya después... Pero Putin le baja el nivel, ni le da importancia al tema. Y se sientan a hablar como si nada, como buenos políticos, porque ambos son políticos. Sin embargo, eso que habla Carlos sobre la lectura interna es muy importante porque ahí está matando varios pájaros de un solo tiro. Estamos hablando de un tema de derechos humanos, estamos hablando de un tema de fortaleza en su imagen y estamos hablando también de un tema de cómo manejar las relaciones exteriores. Dentro de los 3 puntos esenciales del manejo de las políticas exteriores de los Estados Unidos está la relación china y rusa. Y allí, cuando él dijo eso en esa entrevista, es que no podemos dejar de ver ese video una y otra vez cuando le dice el periodista, entonces usted está diciendo que Putin es un asesino, él dice sí. Y lo dijo de una forma muy segura. Y yo creo que eso es parte del electorado que quería ver eso. Muchos estadounidenses aún siguen en el día de hoy viéndolo como una persona débil, como una persona con toma de decisión blandengue. Sin embargo, ese tipo de exposiciones y ese tipo de cosas que él está diciendo, exactamente, está manejando una retórica bastante fuerte. Y lo está haciendo él, no lo está haciendo a través de interlocutores, lo hace él de una manera directa. Y eso le da fortaleza y creo que hace ver dentro de ese electorado que no votó por él y de esa polarización que ha existido en Estados Unidos durante tantos años, que tal vez de cierta manera se una un poco, porque hemos visto cómo se han calmado las tensiones en Estados Unidos. El manejo del COVID ha sido perfecto por parte de la administración Biden. Han logrado vacunar en tiempo récord a más de 200 millones de personas. Hemos visto cómo ha sido el manejo con Rusia y China. Hemos visto también cómo no ha salido de esa línea por completo que manejaba Trump en su momento con respecto a China. Y me parece que sí van a continuar en la senda del multilateralismo, que creo que eso es esencial para que Estados Unidos tal vez no es que retome totalmente su posición hegemónica, pero por lo menos le va a permitir sostenerla un tiempito más. Pero en eso que decís, Carlos, Estados Unidos, sea Trump o sea Biden, ninguno renunció o está renunciando a la hegemonía en el mundo. Son mecanismos tal vez diferentes. Yo diría lo siguiente, ambos tienen una noción parecida de los problemas en el mundo, ambos grupos, tanto los grupos neoaislacionistas como los grupos, digamos, más neoconservadores en los Estados Unidos o más neoliberales en los Estados Unidos. Biden juega neoconservador liberal, dependiendo de donde esté el escenario. Ambos tienen claridad de cómo está el mundo, pero ambos tienen diferencias muy marcadas en cómo posicionarse para enfrentar esos problemas en el mundo. Igual que lo tenían en la política doméstica, pero ambos son muy nacionalistas en su forma de ver la política internacional. Pero sí se ha relajado mucho el America First. Ese America First, América primero, se ha relajado mucho y hemos visto ahora en Estados Unidos
más conciliador. Yo creo que ese Estados Unidos más conciliador es evidente. Yo creo que ellos son mejores en los tonos. O sea, el tono es más bonito que te lo digan diplomáticamente, con una conversación pausada, con posibilidad de negociación, al estilo impositivo de Trump, evidentemente. Eso en la administración. ¿Pero por qué? Porque ellos son políticos profesionales. La administración Biden está conformada por políticos profesionales. La administración Trump estaba con familiares del presidente, con gente con poca experiencia en lo político, en fin, y los que tuvieron alguna experiencia en lo político salieron huyendo de la administración al final del día. ¿Y cómo ven el tema de Taiwán? Ahora que vos hablabas de que en plena pandemia China había tomado sin ninguna dificultad más que la interna Hong Kong. Lo mismo, el mapa histórico de China solo falta, ya tienen Macao, ya tienen Hong Kong, lo único que les está haciendo falta es Taiwán. ¿Existirá esa posibilidad? ¿Se arriesgará? Porque, vuelvo al tema de antes, que te hacía vos la pregunta sobre el poder militar de los Estados Unidos y la fuerza naval que tiene en esa parte del océano Atlántico Índico que tiene los Estados Unidos de América, perdón, Pacífico Índico que tiene Estados Unidos de América. Mira, en la última celebración de los 100 años del Partido Comunista Chino, Xi Jinping habló de recuperar Taiwán. Inmediatamente eso generó una reacción de los Estados Unidos. Yo creo que ese es un paso muy, muy grande que sí decantaría una guerra, y eso no se toma con facilidad. Es decir, yo creo que hay una retórica... Ahora, los chinos son buenos para esperar. 100 años para ellos no es nada. No es nada. Sí. Ahora, ahí en Taiwán hay un elemento fundamental para la seguridad de los Estados Unidos. Es uno de los principales proveedores de microchips a los Estados Unidos. Entonces, de hecho ya están hablando de la necesidad de tener un abastecimiento más cercano de productos informáticos. Yo no veo que China avance más allá de la retórica e intente más bien con su ejercicio político. Taiwán es uno de los principales inversores en China, las redes familiares, pero de llegar a una operación militar estilo el Tíbet, no lo veo. Podría decir uno que entre los dos, entre Rusia y China, Estados Unidos priorizará a China como el gran rival. Sí, yo diría que sí. Yo diría que sí, porque evidentemente supone, como bien se está diciendo, un tema económico que es lo que prima en Estados Unidos. Sin embargo, sin dejar de lado el tema ruso. El tema ruso claramente va a tener una importancia mayor de la que tuvo en la administración anterior, y no es de casualidad que veamos ahorita un poco de tensión y enfrentamiento. Sin embargo, el tema chino va a seguir siendo, no solamente en esta administración, sino en las subsecuentes, las que van a continuar, van a tener que seguir viendo el tema China, ya tal vez, quizás no como una amenaza, sino como el competidor directo, porque ya China, de aquí al 2030, se vaticina que va a alcanzar a Estados Unidos en cuanto a su producción interna bruta. Un minuto para esa misma consulta, Carlos. Sí, yo diría que los Estados Unidos van a jugar y esperar a que los rusos se peleen con los chinos. Hasta incentivar ese pleito. Como cualquier potencia que se respeta. Y lo otro es estudiar cómo los Estados Unidos van a lidiar con las amenazas, con las ciberamenazas que vengan por parte de Rusia. Es decir, los Estados Unidos tendrán que responder en algún momento los ciberataques rusos con ciberataques estadounidenses, y eso va a perfilar mucho esa relación con Rusia, pero está claro que los Estados Unidos ven como su competidor en el siglo XXI a China, sin lugar a duda. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Dieter. Y sobre todo a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos en 8 días aquí en Noche Sin Tregua, donde usted disfruta la política con P mayúscula. Un abrazo.